La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Estudios Superiores Aragón y la revista Ecorfan México presentan el siguiente trabajo titulado Aprovechamiento eficiente de la tinta en plumones mediante centrifugado automático mediante tecnología IoT con ESP32 en las aulas de clases. Los autores que integran este trabajo son González Galindo Edgar Alfredo, Talavera Calvo Carla Aide, Bartolo Díaz Jesús Gilberto y Fernández Acosta Luis Eduardo. El contenido de la presentación es el siguiente. Se dará una breve introducción de lo que trata el proyecto a grandes rasgos. Se verá la metodología y los procesos que se siguieron para realizarlo. Se mostrarán los resultados obtenidos, agregaremos algunos anexos relevantes, se plantearán las conclusiones y finalmente se mostrarán las referencias utilizadas. Este proyecto presenta un innovador centrifugador de plumones diseñado para maximizar el aprovechamiento de la tinta de los marcadores que se utilizan en aulas de clases. Se busca minimizar el desperdicio de recursos tanto materiales como económicos. Este dispositivo opera gracias a un microcontrolador SP32, el cual tiene integrada tecnología IoT o del Internet de las Cosas. El proyecto une tanto ingeniería del control como electrónica para el monitoreo y el muestreo de variables de velocidad por medio del control PWM, enviando esa información en tiempo real a una pantalla OLED y a una serie de actuadores en la tarjeta. Asimismo, también se diseñó e implementó una aplicación móvil para operar el dispositivo vía Wi-Fi. Ahora pasemos a las características clave del proyecto. En primer lugar, tenemos el uso de tecnologías IoT o del Internet de las Cosas. Se diseñó una aplicación móvil con ayuda del entorno MIT, App Inventor, para controlar el centrifugador vía remota por medio de Wi-Fi. En segundo lugar, tenemos la aplicación a salones de clases, ya que estos son los principales espacios donde se usan marcadores para pizarrón. Además, el dispositivo puede ayudar en la enseñanza a nivel básico y medio para la materia de física con el tema de fuerzas centrífugas, y en la educación superior, específicamente en ingeniería, para la enseñanza de principios de tecnologías IoT. Por último, tenemos la promoción de la sostenibilidad. Queremos aumentar la vida útil de los recursos materiales consumibles que se les dan a los profesores, reduciendo el desperdicio de elementos que aún pueden funcionar por más tiempo del que se creen. Ahora veamos el diagrama del circuito electrónico y la PCB. En la imagen 1 a la izquierda se aprecia el diagrama esquemático del circuito, donde se observa una tarjeta de desarrollo SP32, la cual permite la implementación de tecnología IoT. Obsérvese que el diagrama cuenta con varios componentes electrónicos esenciales para el funcionamiento del dispositivo, tales como un transistor MOSFET IRF730, que nos sirve como switch controlado por señales electrónicas para activar el motor. El transistor se conecta a un diodo rectificador por medio del pin drain para evitar fallos por corrientes indeseadas causadas por el motor. Asimismo, el MOSFET está conectado por el pin gate a un optoacoplador 4N27, que nos ayuda a separar la parte digital del ESP32 de la parte de potencia donde se encuentra el motor. El sistema de muestreo de variables incluye un buzzer que funciona como indicador sonoro del encendido del dispositivo y de los cambios de velocidad en el motor, un semáforo LED para visualizar los rangos de velocidad en los que opera el motor y una pantalla OLED donde se muestra el valor de la señal PWM y el porcentaje de velocidad al que corresponde, así como los LEDs integrados mostrando cuál está activo y cuáles están apagados dependiendo del rango del valor porcentual del PWM. También se integró un botón pulsador para encender, apagar y reiniciar el sistema. La PCB de dos caras de la imagen 2 a la derecha se diseñó con ayuda de un software tipo CAD o diseño asistido por computadora por sus siglas en inglés. Esto para lograr una transición eficiente y precisa entre el montaje experimental y el montaje para pruebas finales. La circuitería en PCB ayuda mucho en tareas de corrección y mantenimiento del sistema durante las primeras pruebas. Y en esta imagen 3 se puede observar la PCB con todos los componentes en ella y lista para operar. Continuemos con el diseño de la carcasa del centrifugador. Empecemos por las cotas de la base del proyecto. Del lado izquierdo en la figura 4A tenemos la vista superior, mientras que en el lado derecho en la figura 4B la vista lateral. En la vista superior se observa en el centro una circunferencia de 29 milímetros de diámetro. Esta representa el espacio donde se coloca el motor. Obsérvese que hay dos cuadrados de 5 milímetros de lado a los costados internos de la misma.
Ahí es donde se insertan las terminales de este actuador. Estos mismos espacios también dan forma a las tuberías por las cuales pasa el cableado que lo alimenta. Tienen un tamaño ajustado para sujetar las terminales con sus paredes, evitando que el componente se mueva lateralmente por la inercia al activarlo a máxima potencia. En medio de los cuadrados hay una segunda circunferencia de tamaño menor. En ella se coloca la parte trasera del eje y de la carcasa del motor, lo que ayuda a que éste encaje mejor en el modelo. El sombreado azul corresponde a la forma que tiene la parte inferior de la base, teniendo esta una forma cuadrada con 70 milímetros de lado. La forma de cruz dentro del cuadrado representa a los canales internos por los que sale el cableado en la parte inferior del modelo desde el centro hacia el exterior de la pieza. En la imagen 4B a la derecha se encuentran las cotas de la vista lateral del modelo. En la parte superior están las paredes del perímetro en el que se inserta el motor. Un poco más abajo se aprecia el espacio donde encaja la parte trasera del eje del motor y las terminales del mismo. Ahí es donde empiezan los canales por los que baja el cableado hacia los túneles en la base de la pieza, donde salen hacia la placa del circuito impreso. Ya para finalizar con esta pieza, observemos la figura 5A. Ahí se aprecia la vista superior del modelo ya en 3D. Se resaltan los cuadrados de las terminales y el círculo donde encaja la parte inferior del motor. En la figura 5B tenemos la vista isométrica de la base y se aprecian los túneles que llevan al centro de la pieza en la parte inferior. Ahora pasemos a las cotas del rotor del centrifugador. En la imagen 6A se observa la vista superior del modelo rotor, que es el nombre con el que se denominó a esta pieza, la cual tiene una forma rectangular desde la vista superior. En los lados menores del rectángulo se aprecian rectángulos más pequeños que sobresalen de él. Estos son cilindros diseñados para encajar con las alas, otro modelo del que hablaré más adelante. Se le colocaron los cilindros a la pieza para lograr un ensamble alineado y para obtener una unión por fricción o también llamado ajuste por presión, que evite que ambas piezas se separen durante la operación del dispositivo. Al centro se ve la cubierta superior del motor y el orificio por donde entra su eje. En la figura 6B a la derecha se encuentra la vista lateral del modelo. En el centro de esta se ve el canal por donde ingresa el eje del motor. Este canal tiene un diámetro menor al del eje para asegurar que la unión sea correcta y que ambas piezas giren juntas. De otra manera, el desgaste por rozamiento podría calentar, expandir y dañar permanentemente esta parte del modelo, evitando que vuelva a funcionar. En la parte del medio de la imagen, a los lados, se ve la pendiente que coincide con la inclinación de la cámara donde se colocan los plumones en las alas. Sirve para sacar y meter los plumones de forma sencilla y rápida. El modelo 3D de esta pieza se puede ver en la imagen 7. En la figura 7A tenemos la vista lateral donde se observa la cubierta superior del motor y los cilindros que se insertarán en las alas. En la figura 7B tenemos una vista isométrica superior, donde podemos apreciar mejor la forma rectangular del modelo, así como la resbaladilla por donde bajarán los plumones hacia las alas. Para finalizar con los modelos 3D y las cotas, veamos las alas del centrifugador. En la figura 8A tenemos la vista superior de una de las alas. Se aprecia en el lado derecho de esta imagen los orificios donde ingresan los cilindros del modelo rotor. En el contorno de esta pieza se nota el grosor de las paredes del modelo, y la zona central que es cubierta por ese perímetro es la cámara donde permanecen los plumones durante el funcionamiento del dispositivo. Pasemos a la figura 8B, la vista lateral del modelo. Se presenta de esta forma debido a que así es como se une al rotor y como permanece durante la operación del dispositivo. En las figuras 9A y 9B se observa finalmente el modelo en 3D. Nótese que en la parte superior, donde se une la pieza con el modelo rotor, hay una ventana que sirve como un tope a los plumones para evitar que estos salgan disparados por la fuerza centrífuga cuando se opere el proyecto. Esta también sirve para tener mayor área de unión entre esos modelos. Pasemos a los resultados. En la imagen 10 se presenta el modelo 3D del centrifugador armado y montado completamente, con los modelos rotor y alas unidos. El motor, que está cubierto por la base y el rotor, el cableado de alimentación del mismo y plumones que ya no pintan para hacer las primeras pruebas. En la imagen 11 se observan las primeras pruebas del centrifugador. En este caso se hicieron sin plumones, con el motor conectado a la tarjeta y esta conectada a una fuente controlada de 12 volts de corriente directa. El dispositivo funcionó sin inconvenientes. No presentó problemas de estabilidad, la pantalla OLED mostró en tiempo real la velocidad y el LED activo dependiendo de la misma. El buzzer marcó con cada pitido los cambios de velocidad, los cuales fueron ascendentes y descendentes, tal como se esperaba.
Después se realizaron las pruebas para recuperar la tinta de los plumones. En este caso, el Laboratorio de Computación del Centro Tecnológico Aragón prestó sus plumones que ya no funcionaban correctamente. En la imagen 12, en la parte superior, se aprecia cómo escribían antes sus marcadores, y tras centrifugarlos, estos volvieron a pintar adecuadamente, como se puede ver en la parte inferior de esta misma imagen. Ahora se presentarán los anexos. Se hará un breve resumen del código de Arduino para la SP32 y se explicará cómo funciona la aplicación móvil. Empecemos por el código de Arduino para la SP32. Una vez que se conecta y se enciende el dispositivo, la SP32 activa el Bluetooth. Posterior a eso, lo primero que hace es establecer una variable llamada estado del centrifugador a falso, para dejarlo inactivo apenas se encienda la tarjeta, de esta manera evitando que el centrifugador empiece a girar por sí solo. La aplicación también verifica el estado del centrifugador para la activación o el apagado. Cuando la aplicación o el botón activen el centrifugador, se va a ver en la aplicación que está activo o inactivo y da la opción para apagarlo o encenderlo. En el caso de que se active o desactive el centrifugador por medio del push button, existe una función que únicamente va a tomar la primera señal detectada y va a ignorar los 500 milisegundos siguientes. Se diseñó de esa forma ya que el push button tiene la característica de producir señales parasitarias que pueden variar y alterar el estado del centrifugador de manera indeseada. Así, forzamos a que el cambio siempre se haga de manera binaria sin importar las características del hardware. Para el control de la velocidad del centrifugador, se usó PWM, estableciendo un valor de 255 como velocidad máxima y 0 para una velocidad mínima o inactivo prácticamente. Esto utilizando una variación de la señal continua de 3.3 voltios que nos entrega el SP32. De un rango PWM de 0 a 85 se enciende el LED verde y el buzzer va a dar 3 pitidos. De un rango de 86 a 170 se enciende el LED ámbar y el buzzer dará 2 pitidos. Y de 170 a 255 se enciende el LED rojo y se da un pitido. Tras llegar al valor máximo se comienza una cuenta regresiva del PWM hasta llegar a cero, y se repite el ciclo una vez más de abajo hacia arriba y hacia abajo nuevamente, antes de apagarse y cambiar el estado del centrifugador de activo a inactivo. Mientras el dispositivo esté inactivo, la pantalla OLED va a mostrar el mensaje de centrifugador inactivo. Y mientras el centrifugador esté operando, se muestra el valor PWM en tiempo real en la parte superior. Bajo este valor se muestran los LEDs del dispositivo con su rango de PWM. El LED activo muestra al costado una leyenda que dice ON de encendido y el resto de LEDs aparecen con una leyenda que dice OFF de apagado. Ahora se explicará el funcionamiento de la aplicación móvil. Al abrir la aplicación aparece un botón Connect. Este botón abre un menú de dispositivos Bluetooth disponibles para emparejamiento. Una vez que la aplicación y la ESP32 están sincronizadas, el botón Connect se cambia por una leyenda de Connected. Debajo de esa leyenda aparece el botón Off u On, dependiendo del estado en el que se encuentre el centrifugador. Cuando el centrifugador está inactivo, el botón dice On, indicando que podemos encenderlo si lo deseamos, y si dice Off, indica que podemos apagarlo. Como se mencionó anteriormente, la aplicación y la tarjeta están sincronizados de tal forma que si se cambia el estado del centrifugador por cualquiera de los dos medios, se aprecia ese cambio en su contraparte. Como conclusión, se logró diseñar un centrifugador de plumones para pizarras blancas con una tarjeta de desarrollo ESP32, implementando diversos actuadores y una aplicación móvil que permitieron automatizar el proceso. Se consiguió recuperar tinta de plumones que aparentemente habían terminado su vida útil, obteniendo un avance en el aprovechamiento de recursos materiales escolares, reduciendo así la cantidad de desperdicios que se generan en las aulas, al mismo tiempo que se promueven prácticas sostenibles dentro del ámbito educativo. El sistema funciona también como una herramienta didáctica para fortalecer la enseñanza-aprendizaje en la carrera de Ingeniería Eléctrica Electrónica para la materia de instrumentación electrónica, en búsqueda de resolver situaciones reales, demostrando que la innovación tecnológica puede surgir de necesidades cotidianas para dar solución a problemas concretos que pueden llegar a tener un gran impacto a nivel ambiental, educativo y social.
Los autores agradecen a la coordinación del Centro Tecnológico Aragón, perteneciente a la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, por las facilidades en el uso de herramientas dadas a través de convenios con diversas empresas de software. Este trabajo se realizó con el apoyo del programa PAPIME PE 1082-25. Antes de finalizar, se comparten algunas de las fuentes de información revisadas para realizar este proyecto. Muchas gracias a todos por su atención.